Los invitamos a todos a tomar asiento para escuchar el siguiente panel y seguir con nuestra agenda académica. Luego de este panel ya finalizamos esta primera jornada de la mañana. Así que bueno, de esta manera también agradecemos a nuestros patrocinadores, Puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla, King Ocean Services, Zona Franca La Cayena, Zona Franca de Barranquilla, Zona Franca Sofía, Interfer Nitrofert, Agencias de Aduanas ABC, Repesep, TCC, Express Logística, Merco, Grupo Logístico, Agencias de Aduana Claric, Afiancol, Agencia de Aduanas CIA Trade, Agencia de Aduanas Claric, por supuesto, Agencia de Aduanas y Asesorías en Negocios Internacionales, ANI SAS, Grupo Coremar, Sol Marín Offshore, Tecnoglass y Energía Solar. El cumplimiento normativo de procedimientos y acciones que se desarrollan en una organización son la clave para asegurar que sus actividades se ajusten a las leyes, regulaciones y estándares éticos aplicables en su ámbito de actuación. Hoy nos encontramos con líderes en el sector quienes presentarán el panel Enfoque basado en riesgos compliance, situación actual, perspectivas y estrategias frente a la convergencia criminal y el lavado de activos. Invitamos al doctor René Puché, CEO Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla. También al comandante de región número 8 de antinarcóticos, Hernando Alexander Barajas Galindo. Y al doctor Javier Gutiérrez, economista, CEO y Q más Integrity AML. Buenas tardes a todos. Como nosotros somos los que nos interponemos entre ustedes y el almuerzo, me comprometo, aquí tengo el reloj que me lo va a decir, en sacar este panel en 20 minutos. Les pido excusas a los panelistas porque espero que nos entiendan, pero como dicen en Barranquilla, hay filo en el ambiente. Bueno, de verdad que es un placer estar acá. Gracias a FITAC por invitarnos. Este es un tema que para nosotros es de suprema trascendencia, de verdad, y le agradezco a los panelistas, al doctor Gutiérrez, al doctor González y a mi coronel Ochoa, acompañarnos en este panel. Ustedes se preguntarán por qué hemos incluido este panel aquí en el Congreso, en el foro de FITAC, todo lo que tiene que ver con riesgo y compliance. Y les doy un poquito de información acerca del puerto de Barranquilla, porque nosotros hace un par de años cambiamos de dueños. Un fondo de infraestructura de Estados Unidos que se llama I-Square Capital, que tiene muchos años en el negocio, tomó las riendas del puerto con más del 90% de participación accionaria. Y en la agenda de ellos venía algo que para nosotros no era, digamos que no puedo decir que era desconocido, porque en el puerto venimos trabajando hace muchísimo tiempo en todo lo que tiene que ver con gobernanza, con trazabilidad, con la transparencia y demás, pero no teníamos tan alto en la agenda el tema de compliance. Y nos dimos cuenta que para nuestros dueños ese es un tema verdaderamente primordial. Y la importancia de eso fue lograr dentro del puerto, que llevamos ya un poco más de un año, un gran programa de compliance con el fin de poder cumplir no solamente con los estándares que nos exige el puerto, que nos exigen los dueños, sino también con el fin de poder garantizar que las operaciones dentro del puerto se realicen en un ambiente lo más amigable posible con el fin de mitigar muchos riesgos. Al final del día, lo que nosotros generamos, lo que nosotros necesitamos en toda la cadena de comercio exterior es generar confianza. Confianza para todos ustedes que son o importadores o exportadores o que actúan en representación de importadores o exportadores. La confianza lo es todo y nosotros no podemos negarnos que tenemos unos riesgos muy latentes, como lo hemos oído en los paneles anteriores aquí en Colombia. Por eso hay que prepararnos para esto. Además, en un contexto mundial como el que vivimos hoy, con lo que ha pasado con todas las partes de sanciones que se han venido desarrollando a través de la guerra de Ucrania y Rusia, aunque no lo crean, hay muchas de esas que nos afectan a nosotros hoy en día. Por eso es que nosotros en el puerto de Barranquilla decidimos abrir una oficina, un área que es dirigida por Javier González, que se llama el área de compliance. Y hemos tenido la oportunidad de conocer y entender
muchísimas cosas que no sabíamos. Cómo se actúa la cadena, de dónde viene la carga, quién extrae detrás de la carga, quién es el verdadero representante legal, cómo es el flujo del dinero, cómo funcionan ese tipo de cosas y cómo afecta eso a nuestros usuarios. Y eso es importante que tenerlo en cuenta acá, porque esto lo podemos hacer solamente de la mano de todos ustedes que tienen algún tipo de involucramiento en la cadena de comercio exterior. Porque no es solamente importante que nosotros lo sepamos, sino que podamos transmitirle a todos ustedes la razón por la cual lo estamos haciendo. Entonces, habiendo dicho eso, quiero iniciar y nos quedan 16 minutos. Entonces, quiero empezar no es el tiempo, es que, como te digo, hay filo en el ambiente. No, mentira, María Claudia, vamos para adelante. Doctor Gutiérrez, quiero empezar por usted porque me parece muy importante que desde su dirección como CEO de IQ Integrity es muy interesante escuchar su perspectiva. ¿Por dónde debe empezar una compañía? ¿Cuál es el paso a paso que debe hacer una empresa para generar un buen programa de cumplimiento? Buenas tardes. Sí, efectivamente es una hora difícil, pero vamos a ver si lo que decimos es interesante o importante. Y creo que aquí la palabra es efectivamente resiliencia, sostenibilidad y crecimiento. Si uno quiere esa sostenibilidad y crecimiento, tiene que hablar de un buen programa de cumplimiento. Aquí se ha hablado de facilidades, de régimen sancionatorio, de inteligencia artificial, de seguridad, y todo eso está muy bien y lo valoro y los felicito por esa parte. Pero hay una parte que todos tenemos que entender y es: arranquemos por enfoque basado en riesgo y entendimiento de amenaza, como lo entienden los estándares internacionales antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Y por aquí se dijeron algunos datos, y seguramente mi coronel tiene muy buenos datos, la Fiscalía los tiene, el Ministerio de Defensa los tiene. Yo voy a decir los datos que yo tengo en la cabeza, que son los datos que debe tener en cuenta el área de cumplimiento del puerto o de todas las actividades que ustedes hacen para tener un buen sistema y saber a qué se enfrentan. Oímos hace muy poco que el crecimiento de cultivos ilícitos en Colombia fue del 43% en el año 2021, 43%, y es un dato oficial porque crecimiento de los cultivos ilícitos de coca, de hoja de coca, 43%, y es un dato que dio Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y lo dio también el ministro de Justicia. Para el mismo año, el crecimiento de los cultivos ilícitos a nivel mundial es del 35%. Colombia en ese crecimiento participa con el 61%. Y estamos hablando de momentos en los que, digamos, a pesar, y ya lo dijeron aquí en una exposición anterior, magistral, muy interesante, se hacían algunas cosas para enfrentar, o muchas cosas para enfrentar, a pesar de las limitaciones, el crecimiento de los cultivos. Eso quiere decir que ya hay una amenaza muy grande. Cuando uno pensaba en cuánta era esa amenaza, era 7.6% del PIB la expectativa de ganancia del narcotráfico en Colombia. Más o menos 80 billones de pesos si tenemos PIB del año 2020. 80 billones de pesos que presionan el circuito económico legal y que se tienen que lavar. Y hay que buscar canales de reintegro. ¿Cuáles son los canales de reintegro? Y con ese crecimiento al año 2021 sube ese 7.6 a 10% como expectativa de ganancia de narcotráfico. Más de 100 billones de pesos que se quieren lavar. Y aquí vienen asociaciones. Asociación con contrabando, también lo dijeron aquí, el contrabando es un canal de reintegro de dineros de narcotráfico. Si uno ve todas las tipologías o modus operandi, más de 600 que tenemos conocidas en el país para lavar activos o financiar terrorismo, la mayoría tienen operaciones de comercio exterior. La mayoría tienen operaciones de comercio exterior. El narcotráfico se asocia con corrupción. Como costo. Hay corrupción pura, pero hay corrupción a donde otras economías ilícitas pagan para facilitarla. Entonces, eso hace que haya convergencia criminal y que se multipliquen todas las estructuras criminales y las expectativas de ganancia de esos criminales. Después de media hora que ya me quité, acabé con los 16 minutos,
voy a la respuesta, es que no había dado la respuesta. Esa es la preocupación, porque hay que tener un área de cumplimiento o un sistema de cumplimiento muy fuerte, un compliance muy fuerte. Primero, porque está esa amenaza. Segundo, hay que entender ese enfoque basado en riesgo. ¿Cuáles son las amenazas, vulnerabilidades y riesgos que tenemos en la firma? A partir de esas amenazas, pues hacer lo que dice la 170 o lo que dice un SAGRILAB o lo que dice un SARLAB, que es identifique los riesgos, haga medición de los riesgos, haga control y haga monitoreo. Pero más allá de eso, ustedes deben hacer otra cosa, es generar conocimiento con tecnología de información. Aquí se habló de consulta en listas. Ustedes vieron un ejercicio, además recibieron regalos, se motivaron y eso está súper bien. Y aprender a utilizar estas herramientas. Pero más allá de utilizar estas herramientas, tenemos que, aparte de las consultas que podemos hacer, es entender el entorno y el contexto en el que nos estamos desenvolviendo. Revisar muy bien mi matriz de riesgo, y para tener una matriz de riesgo muy bien hecha y unos controles muy bien hechos, yo tengo que entender ese contexto y esas amenazas. Entender muy bien los perfiles el perfil del lavador, el perfil del testaferro, el perfil de terrorista, y eso, digamos que no se encuentra en listas. Hay que hacer ejercicios, hay que estudiar y hay que prepararse. Los invito para cerrar aquí a que el compliance tenga tres cosas: fuerte capital humano, fuerte capital tecnológico, inteligencia artificial toda, a partir de muy buenos datos, y aquí mencionaron otra cosa, confianza, ese capital intangible para poder interactuar con al interior de la empresa, o al interior del puerto, o como sea, pero también con otras autoridades, con la policía, con la fiscalía, con distintas autoridades, y compartir información. Eso es como para empezar. Muchas gracias. Javier, muchísimas gracias, Javier. Tomando nota un poco de lo que comentabas, hay varias palabras y frases que me llaman la atención y que pienso que hay que tener en cuenta, y hablaste inicialmente de sostenibilidad y crecimiento. Eso es fundamental, creo que eso es lo que necesitamos visualizar todos en los diferentes negocios en los que hablamos. También entender el entorno y el contexto en el cual trabajamos. Y por último, hablabas de la sensación de riesgo. Yo pienso que hay temas importantes, y esta pregunta va para mi coronel Ochoa, porque yo pienso que la sensación del riesgo es algo que nosotros damos por sentado y que no necesariamente la tenemos latente. Mi coronel, usted que trabaja mucho con nosotros y que nosotros somos conscientes de que para lograr un crecimiento sostenible tenemos que trabajar de la mano de las autoridades. Yo quisiera preguntarle algo. ¿Cuál cree usted que son las acciones claves para prevenir esos delitos? O sea, para nosotros poder día a día sembrar un poco más de confianza, todo lo que tiene que ver con narcotráfico, lavado de activos y demás, mi coronel. Señor René, muchas gracias. Bueno, yo considero que el narcotráfico es un flagelo que está arraigado en nuestra población hace mucho tiempo, que es patrocinada por pocos, pero que afecta a toda una comunidad nacional. Hablemoslo en nuestro país. Considero también de que estas bandas criminales ven a estas empresas exportadoras como un medio de transporte para poder llevar las sustancias ilícitas fuera del país. Entonces es algo que nosotros también tenemos que ver y preocuparnos. En ese orden de ideas, considero yo que, tomando aspectos de todo lo que hemos hablado esta mañana, la cadena logística de exportación, a consideración mía, digamos que está asegurada, o puede estar asegurada, pero eso depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué está asegurada? Pues porque conocemos las amenazas, aquí el doctor Gutiérrez nos está diciendo, también evaluamos los riesgos, contamos ya con herramientas, que nos está hablando también aquí el doctor y que nos han hablado toda esta mañana. Lo más importante es que esas herramientas, conociendo las amenazas, conociendo los riesgos, la podamos aplicar. Ahora bien, rápidamente para agilizar el tema de los 7 minutos que nos quedan, por parte de la Policía Antinarcóticos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos un área de prevención que, basados en la capacitación, que basados en la instrucción en cada una de sus empresas, podemos evitar que el narcotráfico se filtre en cada una de sus exportaciones. Obviamente, aparte de todos los controles que nosotros hacemos en los diferentes puertos y aeropuertos. Ahora bien,
la articulación de todas las autoridades. Aquí hablamos de OEA. Yo creería que todas las empresas tenemos que apuntarle a eso, a tener una certificación OEA. Pero esa certificación OEA no solamente la tenemos que ver en materia de beneficios referente al comercio exterior. Yo considero que la certificación OEA va mucho más allá. La certificación OEA busca mantener un alto estándar en cada uno de sus procesos y, lógicamente, en los protocolos de seguridad, que es a lo que a nosotros nos interesa. Por otra parte, también contamos con unas entidades privadas, las cuales nos van a facilitar ese proceso de certificación en seguridad para evitar temas de contaminación referente al narcotráfico. Nos hacen auditorías, nos implementan controles y, por qué no decirlo, también nos certifican. Ahora bien, tuvimos un problema antes de que nuestra carga salga, y me disculpan la palabra tan coloquial, pero la pelota se devuelve, porque ahora se van a materializar otros delitos, como el contrabando, como el lavado de activos. Y yo en este tema de lavado de activos pues no voy a entrar, aquí tenemos un experto que es el doctor Gutiérrez, pero considero yo que hay unos sistemas, el sistema de autocontrol de gestión del riesgo integral, de lavado de activos y financiación del terrorismo, que yo creo que, voy a utilizar otra palabra muy coloquial, nos lo entrega masticadito. Nos dice a qué entidades va dirigida, nos dice qué tenemos que implementar, cómo lo tenemos que implementar, cuáles son los controles que tenemos que ejercer para poder implementar este sistema. Entonces, yo los invito a ustedes de que lo practiquen, lo conozcamos. El Sagrilat, que ha tenido, pues es la última actualización, pero ha tenido varias actualizaciones. En ese orden de ideas, inviertan en ese capital humano, inviertan en esa tecnología, inviertan en esos controles, que haya un oficial de cumplimiento, que haya unos responsables, que hagan una debida diligencia, que ahí es donde tenemos que abrir los ojos. Venga, esa plática que quieren invertir en nuestras empresas, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Rentas ilícitas? ¿Sí? ¿No? Existen unas herramientas, los ROS o los reportes de operación sospechosa. Entonces, yo considero que las herramientas están. La recomendación es implementarlas de una manera adecuada. Gracias, mi coronel. Increíble. Ahí usted mencionaba sobre el hecho de que estas son actividades que son realmente patrocinadas por pocos, pero que nos afectan a todos. Y eso es importante porque todo lo que tenga que ver con actividades ilícitas generan una cantidad de dividendos que ponen en aprietos los principios de la gente, sobre todo cuando la gente tiene necesidades. Y eso es lo que tenemos que revisar. Nosotros, y los pongo un poco en contexto, una vez llegaron los nuevos dueños al puerto, ellos nos hicieron, además de haber hecho la debida diligencia, nos hicieron una auditoría completa. Una auditoría completa del puerto que fue grandísima y nos entregaron un reporte bastante completo en todo lo que tiene que ver sobre todo con la parte de transparencia y gobernanza del puerto. Con orgullo les debo decir que nos fue bastante bien. No fue bien en todo lo que tiene que ver con transparencia y demás, pero no fue mal en los reportes. No porque los reportes estuvieran mal hechos, sino porque no los hacíamos. O sea, hacíamos bien las cosas, pero no las reportábamos. Y ahí salió la propuesta, no más que propuesta, la directriz de ellos de, René, hay que buscar un director, un oficial de cumplimiento, hay que abrir el área de compliance. Y yo me quedé un poco inquieto porque en realidad no conocía el tema. Y dije, bueno, ¿y esto dónde se busca? ¿Cómo hacemos? Entonces empecé a investigar con mi gente de gestión humana y dije, bueno, vamos a crear el perfil de la persona y cómo hacemos para buscar la persona correcta. Con fortuna lo digo, convencimos a Javier González de que se uniera a nuestro equipo en enero de este año y la verdad es que la experiencia ha sido muy buena. Y no lo digo porque está aquí con nosotros, sino que ha sido muy buena porque nos ha dejado muchas enseñanzas y hemos aprendido a escuchar y a ver los riesgos donde anteriormente no los veíamos. Pero quiero preguntarle a Javier, desde tu punto de vista y con tu experiencia, ¿para qué sirve tener una implementación o implementar un programa de cumplimiento?
Vale, buenas tardes a todos. Gracias René, gracias a FITAC por el espacio. Trataré de ser también muy concreto. Bueno René, mira, básicamente, y voy a tomar varios elementos que he mencionado acá, uno normalmente como oficial de cumplimiento, la primera respuesta que uno escucha es porque me toca, ¿cierto? Es decir, hay una serie de requerimientos normativos que han venido efectivamente, como decía el coronel, creciendo. Hablamos de CIPLAB, de CIPLAS, AgriLab, SARLAB, etcétera. Y efectivamente tenemos que tener claro qué debemos cumplir normativamente porque efectivamente no podemos exponernos a un riesgo de sanciones o riesgos legales. Para el caso, digamos, del puerto y el gran reto que tenemos es que no solamente cumplimos con esta regulación, sino el hecho de que nuestros dueños sean americanos hace que tengamos que cumplir con otro tipo de regulación transfronteriza que básicamente casi que es de los niveles o estándares más elevados a nivel de compliance a nivel internacional, normativa sobre OFAC, normativa sobre FCPA y estar alineados, digamos, con esos estándares. Entonces, digamos, la primera respuesta es porque efectivamente debemos cumplir con una normativa como tal que nos lo exigen las autoridades. Sin embargo, no me quiero quedar acá, quiero contarles, digamos, que dentro de mi experiencia he tenido la oportunidad de implementar programas de cumplimiento en empresas que han sido impactadas por temas de corrupción y lavado de activos. Una de ellas muy reconocida aquí por todos los barranquilleros, y lo que uno se da cuenta como oficial de cumplimiento es que el impacto no queda solamente en la parte legal. El impacto que ustedes van a encontrar desde el punto de vista reputacional, como decían acá, desde el punto de vista de confianza, es supremamente relevante. Y no hablo solamente de la confianza de los externos, porque sabemos que los bancos empiezan a cerrar sus puertas, se cierran, digamos, posibles convenios, capacidad de creación, capacidad de crecer, de sostenibilidad, sino incluso la misma confianza de las personas que están dentro de las organizaciones. He visto organizaciones con mucho temor a tomar decisiones, se vuelve todo mucho más lento, es porque justamente se quiebra esa confianza de no sé con quién estoy trabajando, no sé quién está a mi lado, y créanme que eso redunda de una manera muy negativa en toda la organización. Entonces aquí un poco la invitación es, tengamos muy claro qué debemos cumplir, efectivamente el deber cumplir, pero también si incluso no me lo exigen, cómo adoptamos esto como estándares internacionales, como estándares voluntarios, porque al final va a redundar en la ganancia de confianza de todos estos grupos de interés y al final va a ser organizaciones que van a ser mucho más dadas al crecimiento, sobre todo digamos en este sector, la parte de internacionalización es supremamente clave contar con estos programas de cumplimiento robustos. Ahí es algo importante lo que mencionaba Javier y que tenemos que tener en cuenta que lo que son las restricciones que pueda tener en el caso nuestro unos accionistas, una empresa cuyos dueños son de Estados Unidos, son diferentes a las sanciones o restricciones que puede tener el gobierno colombiano. Y ahí hemos tenido situaciones complejas porque hay orígenes con los cuales como empresa de Estados Unidos no podríamos tener interacción comercial o recibir carga, pero el gobierno colombiano no tiene las mismas sanciones. Entonces entramos en la polémica, ¿se debe hacer o no se debe hacer? Eso es un tema que da para mucho. Pero ya quiero finalizar con una pregunta a los tres, 30 segundos. En toda esta coyuntura que estamos viviendo en Colombia, ¿cuál es el futuro del compliance? Parece pregunta de reina, pero no, tiene su sentido. Y yo finalizo con la conclusión. Doctor Gutiérrez, ¿cuál es el futuro del compliance en Colombia en la coyuntura actual? Lo hemos hablado en distintas partes, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel internacional, con el Grupo de Acción Financiera Internacional y con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. El GAFI es el que emite los 40 estándares para prevenir y detectar lavado de activos. Y es fundamental en este momento, porque ustedes tienen una casa, tienen unos riesgos, pero resulta que las amenazas que hay alrededor de esa casa están creciendo. ¿Cuál es esa amenaza? Lo dije hace un rato. Todos los dineros de origen ilícito, todos esos dineros de origen ilícito se quieren lavar y van a intentar penetrar el circuito económico legal de cualquier forma o con cualquier modus operandi y van a intentar mucho utilizar el comercio exterior. Entonces, protejamos esto. Entonces, ¿cuál es el futuro? Altísimo, pero hay una responsabilidad grandísima de tener
SARLAFT o SAGRILAFT, el nombre es lo de menos, cumplir los 40 estándares internacionales, tener un área de cumplimiento, porque si se materializan riesgos o operaciones de lavado de activos, cualquiera de sus 65 delitos fuente, porque ahí estamos hablando de la corrupción como fenómeno, pero que son los delitos contra la administración pública, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes, todos los delitos contra el sistema financiero, etcétera, van a tener unos efectos reputacionales, lo decían aquí, reputacionales, legales, operacionales y de contagio. Por eso decía al comienzo de subsistencia. Entonces, el futuro del compliance aquí es grandísimo, pero es una responsabilidad de ustedes. El entorno es adverso, los dineros los están presionando y ustedes tienen que proteger los negocios. Necesitan hacer lo que se hizo en el puerto. Y fíjense que montaron todo el tema de cumplimiento, el área de cumplimiento, todo el cumplimiento de estándares internacionales, hasta el tema del reporte, que es como la esencia al final que además los protege a ustedes, reportarle a la Unidad de Inteligencia Financiera o hacer denuncias directamente a la Fiscalía, que ustedes también lo pueden hacer. Pero ahora falta un punto, efectividad, porque uno lo que hace en principio, y ustedes lo conocen, es cumplimiento técnico. Cumplimiento técnico es todo el cumplimiento de los 40 estándares, enfoque basado en riesgo, entendimiento del delito de lavado, entendimiento del delito de financiamiento del terrorismo, mantenimiento de registros, personas expuestas, análisis de personas expuestas políticamente, identificación del beneficiario final, reporte, todo lo que ustedes tienen en los 40 estándares. Realmente tienen que cumplir fundamentalmente en áreas de cumplimiento como unos 20 de los 40 estándares. Eso está plasmado en una norma. Ustedes cumplen la norma, SARLAFT, SAGRILAFT, 170, la que tengan que cumplir. Eso es cumplimiento técnico. Ahora están reportando, pero la invitación es, miren muy bien el tema de efectividad del reporte para saber que están haciendo las cosas bien. Las auditorías tradicionales son muy importantes, y entre más grande sea la empresa, eso es muy importante, pero sometan a pruebas de estrés, a pruebas de severidad, de resistencia, esos sistemas de administración de riesgos para que vean que efectivamente los dineros o los actores de origen ilícito no penetran esa actividad económica. Es muy importante. El futuro del compliance, resumiendo, es altísimo y yo me pegaría, todos los que estamos aquí, y el sector privado colombiano debería pegarse de esto por el entorno de presión de dineros de origen ilícito. Muy importante para la subsistencia, para la resiliencia, para la sostenibilidad. Yo pienso que son conversaciones complejas que hay que tener dentro del entorno comercial de uno, porque es muy difícil a veces decirle a los clientes, hacer preguntas complejas, pero son necesarias. Javier. Gracias. Sí, yo creo que en línea con eso, digamos, es muy importante en la efectividad justamente hacer esas pruebas, y hay que tener en cuenta algo. Estos programas de cumplimiento no solamente nos sirve de pronto para reducir la probabilidad de que se materialicen los riesgos, sino hay que tener en cuenta que incluso de cara a una investigación, a un requerimiento y demás, muchas veces también funge esa efectividad como un mitigante o un atenuante de las posibles sanciones que puedan tener. Pero esta efectividad se mide únicamente no solamente con un programa de compliance de papel, sino, como bien decían, viendo que está vivo, que está dentro de la cultura de la organización, que hay vivencia como tal de compliance dentro de los procesos, y eso es supremamente relevante. Yo creo que el futuro de compliance tiene, digamos, buenas perspectivas. Efectivamente vemos que cada vez son más necesarios para mitigar los riesgos. Ahorita con la ley 2195 del 2022, digamos que, por ejemplo, los programas de transparencia y ética empresarial se espera que sean ya parte de todos los sectores y del sector público. Y solamente termino con una frase que es clave para mí en este entendimiento, y es: la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tiene, ¿sí? Y esto es una invitación a que es un trabajo conjunto. No sirve solamente que el sector privado, que solamente una empresa del sector tenga un buen programa de cumplimiento, sino que eso es un trabajo donde hay que cerrarnos en torno a la prevención de estos delitos absolutamente todos. Muchas gracias. Coronel. Bueno, y yo creo que para finalizar, yo creería que el cumplimiento a los ojos de la Policía Nacional tiene un futuro próspero. Sí, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque ustedes nos están ayudando a combatir unos delitos y lógicamente esa es la naturaleza de nosotros como policías, combatir el delito. Entonces permítame rápidamente decirles que la Policía Nacional y su Dirección Antinarcóticos no solamente se encarga de realizar los controles antinarcóticos en materia de localizar o incautar sustancia estupefaciente o droga o coca, como la quieran llamar,
sino que nosotros nos encargamos a través de un estudio de desarticular las estructuras criminales. Y eso es algo muy importante, porque esa estructura criminal es la que el día de mañana, retomo mis palabras, cuando devuelva la pelotica va a intentar permear cada una de sus empresas. Y aparte de eso, de desarticular esas estructuras criminales, también buscamos afectar sus rentas criminales, de dónde proviene ese dinero ilegal. Entonces yo considero que por parte de la policía lo vemos con buenos ojos. Quiero decirles también que nosotros estamos atacando ese flagelo que es, o ese delito que es el contrabando, que es el lavado de activos desde el sector público. Entonces, doctor René, vemos con muy buenos ojos, próspero el sistema de implementación del cumplimiento en Colombia. Buenísimo, muchas gracias, coronel. Yo quiero terminar con un par de apuestas. Una es que esto es un trabajo en equipo. Esto no es un tema solamente de las autoridades, ni de las empresas, ni de los usuarios. Este es un tema que se trabaja en equipo y que todos tenemos que ser muy conscientes. Me parece importantísimo reconocer y felicitar a FITAC por poner este tema en la palestra, porque me parece que es un tema importante que ha sido hasta el momento un poco subestimado. Y pienso que es algo que nosotros tenemos que estar mucho más alertos al riesgo, y eso me parece muy importante. Y vienen más foros a raíz que incluyen el tema de compliance como centro de las agendas. Barranquilla ha proyectado su dinamismo económico históricamente en el comercio exterior. Hemos sido una ciudad que ha sido próspera gracias a los inmigrantes. Por aquí ha entrado el periodismo, la televisión y demás. Somos un departamento del Atlántico donde tenemos un número importante de zonas francas, una estructura de zonas francas importantes, donde la infraestructura vial del departamento del Atlántico se ha ido mejorando desde las últimas décadas, y todo eso ha generado un ambiente de competitividad en Barranquilla, razón por la cual hay dos factores muy importantes. 60% de la carga que manejamos a través de la zona portuaria de Barranquilla se queda en Barranquilla. Y más o menos ese 60% viene de Estados Unidos, que es nuestro aliado comercial más importante, eso sin duda. Pero eso también nos lleva a nosotros a seguir actuando de la manera más transparente y posible. Y adicionalmente, y este es el segundo dato, el tercer dato, se viene trabajando muy duro en Barranquilla con todo lo que tiene que ver con nearshoring. Hace un par de semanas estuvimos en un foro acá, en este mismo hotel, hablando de nearshoring, y la verdad es que uno sale emocionado de las oportunidades que vienen. Pero nearshoring y compliance van de la mano, porque eso genera, lo que decía el doctor Javier, confianza. Y para que las empresas internacionales se quieran ubicar en Barranquilla, necesitamos brindarles confianza. Y entre mejores programas de compliance tengamos y trabajemos en equipo, seguramente lo vamos a lograr. Me pasé un poquito, pero ya terminamos. Muchísimas gracias a todos. Feliz almuerzo.
Seamos francos. ¿Quién no se ha imaginado el futuro? ¿Cómo será el mundo en el 2052? Quizás la realidad supere a la ficción. Quizás el comercio se mueva de formas tan rápidas como la velocidad de la información. El dinero será intangible. La inteligencia artificial dirigirá a las empresas. Casi toda la energía que consumiremos será renovable. Marte será la nueva Tierra. Nuestra mente tendrá el control de lo físico. Y una causa será la de todos. El mundo será una misma oficina y un solo mercado. Seamos francos. No sabemos cómo será el mundo en el 2052, pero en Sofía tenemos 30 años más de zona franca para hacerlo como queremos. Sofía, Zona Franca Internacional del Atlántico, hasta el 2052 y contando.